empezamos lo que es el Observatorio Económico del primer trimestre del 2025 y las perspectivas de todo el año. La verdad es que el título que podríamos decir o la frase que podría definir todos los avances económicos que está habiendo en este último trimestre es estabilidad económica con alta incertidumbre internacional. Bien, los datos económicos más relevantes de Castilla y León que se han producido en este primer trimestre, en el primer trimestre de 2025, es que la población experimenta una ligera recuperación durante este año, un 0,3%, gracias fundamentalmente a la población extranjera, que incrementa el 9,8%, frente a una minoración de habitantes a nivel nacional español, que es del 0,5%. La mejora de la población regional ha sido la cuarta más baja de España. La población activa avanza un 1,4%, con una mejoría de la población ocupada del 3,2% y de parados, los parados han disminuido un 14%. Por tanto, el mercado de trabajo de la población funciona bien. La tasa de paro cae un 1,6 puntos, de tal forma que la tasa de paro de la región, que es del 9,3%, es la novena más baja de España. El paro registrado en marzo del 2025 ha sido del 3,6% inferior a 2024 y la evolución acompañada de un incremento interanual del 2,9% en el número de contratos registrados. También es cierto que el número total de afiliados a la Seguridad Social ha crecido un 1,1% en relación con el año anterior y el 18,9% de los empresarios considera que el futuro inmediato de su negocio será favorable en este segundo trimestre del 2025 frente al 18,7% que vaticina un futuro inmediato desfavorable. Si hablamos de las hipotecas, la vivienda, constituidas en el primer trimestre del año sobre viviendas urbanas, han aumentado un 36%, la vivienda está yendo muy bien, mientras que su importe medio ha crecido un 9,2%. El sector servicios pierde un 2,5%, hay que tener en cuenta que Castilla y León es una comunidad de servicios, fundamentalmente, y que el índice de la cifra de negocios supone el 7,1% superior al primer trimestre. El volumen de exportaciones, como último dato que nos arroja el observatorio, durante este trimestre ha sido el 14,6% a mayores, era un 17,9% en el último trimestre del año, superior al mismo periodo del año anterior, por tanto, mientras que las importaciones anotan una subida de 5,2% en este último trimestre. La economía va bien. Podemos decir que está estabilizada y con las altas incertidumbres que se está viviendo a nivel internacional, estamos yendo, francamente, podríamos decir bien. ¿Cuál es la realidad macroeconómica que existe en estos momentos? Miren, el comercio mundial parece que es lo suficientemente resiliente y que se adapta a las realidades existentes, como la presión arancelaria de Estados Unidos, que está trastocando completamente el comercio a nivel internacional, y su contestación por los países que les están aplicando los aranceles. China ha encontrado nuevos mercados, no afectados por la política arancelaria, como Japón, Corea del Sur y Australia, logrando mantener su demanda global. Las empresas estadounidenses han redirigido sus cadenas de suministro a través de los países intermediarios como Vietnam o México, logrando parar en cierta forma el impacto arancelario en sus cadenas de producción. Existe una posible reconfiguración socioeconómica a nivel mundial. Podríamos decir que un antes y un después. Una nueva realidad en las relaciones entre China y Europa, con nuevos acuerdos ante las nuevas realidades. China podría, a partir de estos momentos, aumentar sus importaciones europeas y limitar también sus exportaciones a Europa, potenciando las industrias de la Unión Europea. Y Europa podría intensificar de alguna forma las relaciones políticas con China. Esto es la realidad macroeconómica, pero la realidad económica y social de Europa marca de una forma contundente la economía de España y también de Castilla y León. Miren, la política económica se encuentra en una extrema volatilidad provocada por las relaciones internacionales, lo decíamos al principio, tanto en el orden político como en el orden comercial. La incertidumbre empieza a inestabilizar a empresas y a hogares, ante un escenario, por supuesto, convulso y con grandes dudas de que se resuelva esto a corto plazo. Realidades como una guerra arancelaria que se ha provocado a raíz de la subida al mandato de Trump, la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, la invasión rusa en Ucrania
y los conflictos de Sudán, Yemen, Myanmar y Siria. Entre otros, se conforman 56 conflictos armados activos en el mundo, que es la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Volvemos a remarcar que nos encontramos ante un cambio de mentalidad, un cambio de era y un orden mundial, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico y social. La verdad es que nos enfrentamos a grandes retos. Una relocalización de la industria manufacturera, la vuelta a los orígenes, pero tiene que ser ordenada y con mucho tiempo. Una minoración de las ganancias empresariales al relocalizar las empresas en territorios con costes más elevados. Importante es no trasladar la minoración de los ingresos al precio de venta, porque de alguna forma esto lo que haría es disminuir el consumo, que es el verdadero motor de la economía de un país o de una nación. Los actores que están configurando la realidad socioeconómica actual, como son gestores políticos, las empresas y los propios ciudadanos, tienen que tener la fortaleza para lograr aguantar una incertidumbre que cada vez es mayor. Tener la capacidad de asumir los nuevos cambios en los ámbitos económico y político a nivel nacional e internacional. La verdad es que, viendo los datos del Observatorio Económico y lo que ha ido evolucionando en el último año, pues la economía se puede decir que se encuentra resistente, a pesar de la incertidumbre. Y es resistente debido a varias variables, entre ellas un aumento de las rentas reales por parte del ciudadano, un mercado del trabajo estable y una disminución del desempleo que se constata a nivel nacional e internacional, sobre todo en la Unión Europea, un incremento del gasto de los hogares y unas condiciones de financiación favorables a través de la disminución de los tipos de interés por los bancos centrales, en este caso en el Banco Central Europeo. Las causas que han originado la estabilidad económica y que la inflación baje han sido fundamentalmente estas: concentración y adelanto de las exportaciones ante la amenaza de la llegada de los aranceles por parte de las empresas, un aumento de la actividad industrial en la eurozona, el fortalecimiento del tipo de cambio de euro, que ha sido importante, la caída de los precios del petróleo, aunque ahora va a remontar debido a la guerra con Irán, y un mayor gasto de defensa en infraestructuras. Bien, esto es la realidad socioeconómica de la Unión Europea. Pero ¿cuál es la realidad económica de Castilla y León ante esta situación macroeconómica a nivel internacional y de la Unión Europea? Lo que está claro es que a Castilla y León le afecta el desequilibrio socioeconómico que tiene España a la hora de posicionarse ante la Unión Europea y el resto del mundo, debido fundamentalmente a que España tiene una deuda enorme, un déficit estructural que no disminuye sino que aumenta, una tasa de paro que dobla a la de la Unión Europea y la de la eurozona, donde el paro juvenil es alarmante, un crecimiento basado en el gasto público, haciendo que se encuentre en una posición difícil desde el punto de vista económico de forma estructural, provocando todo ello un detonante de incertidumbre y falta de confianza de los mercados internacionales, que hace minorar su competitividad y que trasciende, por supuesto, esta situación socioeconómica de España a Castilla y León. La economía castellano y leonesa es inestable, pero es normal, atendiendo a las vicisitudes que tenemos a nivel internacional. Existe una elevada dualidad del mercado de trabajo, que no se ha solucionado, una gran inseguridad jurídica y una alta burocracia que hace que todo vaya muy lento. En la actualidad existe un crecimiento de la región que se sustenta en variables económicas, como es el mercado laboral y el comercio exterior. Las exportaciones van cada vez, se incrementa cada vez mayor y el mercado laboral es estable y existe un menor desempleo, pero que dependen de una alta incertidumbre internacional y que debemos ir adaptando atendiendo las realidades que se vayan produciendo, porque va a haber sustos, si se me permite la expresión, en los próximos meses con relación al sistema internacional. Es necesario, ante esta situación, que las decisiones económicas que se tomen pongan sus miras en el medio plazo, con independencia de que en el corto exista una valoración optimista de los datos, como está ocurriendo en la actualidad, ya que estos se sustentan en una alta volatilidad que origina incertidumbre e inestabilidad. Hay que actuar, sin lugar a dudas, ante la incertidumbre socioeconómica, realizando reformas necesarias para eliminar los desequilibrios estructurales, creando y potenciando una actividad económica que transforme la economía y que genere ingresos públicos, eso es muy importante, al objeto de reducir la deuda pública, siempre y cuando no se incremente el gasto público,
más allá de lo estrictamente necesario, evitando el despilfarro, por supuesto, de los recursos públicos. Se tiene que reducir el gasto, que ha crecido mucho y de manera improductiva en los últimos años. Hay que eliminar la inseguridad jurídica cada vez mayor para que se puedan asentar empresas tanto nacionales como internacionales. Que se impulse una reforma energética eficiente y que se logre un mercado laboral que realmente cree empleo estable y que no exista un empleo inestable e inseguro. Y, por supuesto, que se logre estabilizar el presupuesto tanto de la región como de España. El éxito, podríamos decir, está en la constancia y en el sentido común de las acciones a tomar tanto en variables macro como microeconómicas. La verdad es que ante esta situación económica de bonanza, podríamos llamar, pues los tipos de interés han ayudado mucho. Han bajado al 2%, se encuentran en un estado de comodidad, pues habiéndose logrado mantener la inflación. Esto hace que la economía se encuentre segura con un crecimiento lento en espera de que se ajusten las incertidumbres que surgen a nivel internacional. El Banco Central Europeo tiene que actuar con mucha cautela en la bajada de los tipos de interés, porque lo importante es estabilizar los precios en el tiempo y en el entorno económico, político y social que se está dando en la actualidad. Como conclusiones a todas las observaciones que hemos realizado en estos momentos, pues la verdad es que la incertidumbre sobre las indecisiones y reindecisiones de Trump respecto a la política arancelaria hace que las empresas y los consumidores no apuesten por incrementar sus inversiones y consumo. Se están ralentizando las inversiones y el consumo. Y recordemos que el consumo de los ciudadanos es el motor de la economía. Sin ello no existe producción de las empresas y, por tanto, no existe empleabilidad. Los gobiernos no acaban por planificar su política fiscal y económica ante tanta incertidumbre y tanto altibajo. Y el Banco Central Europeo no termina en orientar su política monetaria debido a que tiene una alta preocupación de lo que pueda suceder en los próximos meses. Los aumentos de los aranceles y la rigidez del mercado laboral presionan al alza sobre la inflación. Aunque haya bajado, tenemos ahí un problema bastante importante en el que puede surgir una mayor inflación en los próximos trimestres. Es necesaria la creación de acuerdos comerciales estratégicos entre las grandes potencias comerciales que se encuentran afectadas por los aranceles de Estados Unidos. Estamos hablando de China, de la Unión Europea, de Australia, de México. Los aranceles afectan a la confianza de los hogares, que es el verdadero motor de la economía, y de las empresas, provocando una desaceleración económica. Es necesario, sin lugar a dudas, limitar el gasto público, bajar impuestos y aplicar reformas que dinamicen la economía en donde el proteccionismo sea cada vez menor y se liberalice realmente la economía. El crecimiento de Castilla y León será más lento en los próximos trimestres y es debido a las tensiones comerciales y a la incertidumbre que está habiendo. Para lograr sortear todas estas realidades, Castilla y León necesita un empleo productivo. Necesita un empleo formado en conocimientos, competencias y habilidades, preparado para la nueva inteligencia artificial y las nuevas realidades socioeconómicas. Unas empresas competitivas y medianamente grandes impulsando la concentración de empresas. Recordemos que tenemos un 97% de nuestro parque empresarial que son pequeñas y medianas empresas. Aumento de la competitividad duradera y estable. Apostar por una innovación, abrirse a todos los mercados y a todos los continentes. Pensemos que el 70% de nuestras exportaciones se dirigen a la Unión Europea, con unas exportaciones estables y seguras, pero en estos momentos necesitamos abarcar nuevos mercados para poder lograr sortear los aranceles, por supuesto, y la disminución de la economía a nivel internacional. Se tiene que diversificar el comercio y se tienen que establecer asociaciones estratégicas entre empresas, regiones, países y potencias económicas mundiales. La coordinación, el apoyo y la unión garantizan el crecimiento, dando estabilidad tanto al comercio de Castilla y León como al comercio mundial. Ante estas realidades es necesario adaptar la economía castellano-leonesa existentes para hacerla más ágil, es lenta en muchas ocasiones, dotarla de seguridad jurídica, decíamos anteriormente, crear certidumbre y, en definitiva, estar mejor preparada para soportar las turbulencias que se presentan en el muy corto plazo. Estamos hablando de los próximos meses y próximos trimestres. En conclusión, podríamos decir que es imprescindible y del todo necesario a la hora de tomar decisiones económicas que se hagan de una manera conjunta y ordenada. Y hablamos de conjunta a nivel nacional, de la Unión Europea y a nivel internacional.
El equilibrio de la política económica, de la política fiscal y monetaria tiene que estar compensado y tiene que tener la agilidad suficiente para ir ajustándose a las realidades internacionales. La realidad realmente sorprende y, por tanto, tenemos que tener una capacidad de acción y reacción importante por parte de la Unión Europea. Y, de alguna forma, garantizar el crecimiento económico y la estabilidad social a medio y a largo plazo. Bien, pues estas son las conclusiones y las realidades que está haciendo en el observatorio que hace el Servicio de Estudios de COA Estudios, del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, y las conclusiones que hemos extraído. Estoy a su entera disposición en las preguntas que ustedes me puedan realizar. Sí, yo quería... Ha comentado que hay gasto superfluo, no sé a qué se refiere exactamente. Bien, la pandemia y los problemas que hemos tenido con las distintas guerras, entre ellas la de Ucrania, ha hecho que los gobiernos tuvieran que incrementar sus gastos tanto en el ámbito social como en el ámbito económico de las regiones y también de España y la Unión Europea, por supuesto. La cuestión es que eran gastos que eran puntuales y de alguna forma se han hecho estructurales. Se han mantenido en el tiempo y se han considerado que son normales en la situación. Estos gastos realmente se tienen que eliminar y se tienen que ir reduciendo y eliminar, de tal forma de que los presupuestos, tanto de la comunidad autónoma como del Estado, tienen que adaptarse a las realidades y atendiendo a los gastos realmente necesarios para poder afrontar los cambios económicos que está habiendo en la actualidad. El problema que existe es que gastos puntuales se han hecho de una forma estructural y mantenidos en el tiempo y se han considerado que son normalizados, están normalizados y no deben de estar así. Realmente los presupuestos del Estado y los presupuestos de las comunidades autónomas tenían que estarse basados en un presupuesto en base cero. Es decir, ver exactamente las necesidades del año siguiente y sobre las necesidades del año siguiente y no lo que ha pasado en años anteriores, ajustar los presupuestos tanto de gastos y, por supuesto, de ingresos que tendría que haber. Y como ejemplo concreto para que las sectores que hay algo que sobra, en particular, pero que a lo mejor si es un tema de señales de transporte público, ¿qué es lo que Sobra en esto? Hay muchas ayudas que se han intentado solventar la situación socioeconómica de las familias, que en estos momentos, por ejemplo, ayudas de transporte, como dice usted, y otras cuestiones, que en este momento se tienen que eliminar. Se tienen que eliminar de una forma gradual, tampoco tiene por qué ser de una forma taxativa y completa, pero sí que es cierto que la economía va avanzando para bien, existe empleo, el desempleo va disminuyendo, existe poder adquisitivo por parte de las familias, existe consumo. Por tanto, esas ayudas podrían perfectamente estar eliminadas por parte del Estado y de las comunidades autónomas. Esas y otras muchas más que habría que analizar, por supuesto. La recuperación del mercado laboral que se apunta a la llegada de la integración es trasladable también a los datos masculinos. Sí. Todos los datos son generalistas. No hay nada particular en cada una de las regiones o en cada uno de los países. Sí que es cierto que, por ejemplo, España es un país de servicios fundamentado principalmente en el turismo, ¿no? Y por eso estamos yendo francamente bien. Castilla y León también es una comunidad de servicios, pero lo que sí que es cierto es que, de alguna forma, la industria automovilística, existe una serie, la agroalimentaria, se está potenciando de una forma importante con los altibajos que está habiendo. Porque, claro, los cambios de la combustión a un tema eléctrico por parte de los coches, de los automóviles, está haciendo un cambio importante en la industria automovilística que tiene que adaptar a los cambios imperantes y a las necesidades existentes en el ámbito medioambiental, directrices que ha determinado la Unión Europea. La industria agroalimentaria es importante también porque, digamos que es la joya de la corona. No se puede deslocalizar. Tenemos aquí la tierra, tenemos nuestros productos que son premium y de alguna forma lo que tenemos que hacer es reorientarlo al resto del mundo, no solamente en la Unión Europea o una serie de continentes muy específicos. Este desempleo, este mercado de trabajo, se sustenta en Castilla y León en varios sectores que son determinantes si se reorientan bien a nivel internacional. También es cierto que tenemos muchas incertidumbres. Y muchas incertidumbres porque, claro, no tenemos una política económica clara por parte de Estados Unidos. Estados Unidos está en altibajos, constantemente yendo hacia atrás y yendo hacia adelante. Cualquier política económica, social y monetaria que se haga a partir de estos momentos, tanto a nivel de Castilla y León como de España y de la Unión Europea, puede trastocarse cualquier decisión que venga de Estados Unidos. La estabilidad normalmente se hace a nivel nacional e internacional, es siempre muy homogénea y hay diferenciación de países y, por supuesto, de comunidades, pero son muy leves. Entiendo que las previsiones se realizaron en base a pues,
tema Trump, aranceles y demás. No sé si ese crecimiento más lento que marcaba se va a acentuar en base a la inestabilidad política que estamos viviendo en los últimos días. El observatorio económico se basa en 26 variables económicas. No solamente se basa en la incertidumbre que puedan tener unos aranceles. Y esas variables económicas se llevan analizando desde hace 12 años por parte del observatorio y estamos viendo las evoluciones que ha habido, evidentemente, y los contrastes que ha habido teniendo a las variables macro y microeconómicas y a los impactos que ha habido en cada momento. Evidentemente, la economía es la tendencia y la economía también es cierto que se tiene que tener en cuenta atendiendo los impactos macro y microeconómicos que existen en el momento. Sí que es cierto que existe una alta incertidumbre y que el posicionamiento económico es muy relativo, porque cualquier variable que se cambie en estos momentos, por ejemplo, el problema que tenemos con Israel e Irán, lo que están haciendo en estos momentos es que se pueda subir el precio del petróleo de una forma desproporcionada y eso pueda estar desestabilizando no solamente lo que teníamos previsto por parte de los aranceles, sino a nivel internacional y mundial el comercio también. Por tanto, lo importante de todo esto es ir teniendo la capacidad suficiente por parte de la Unión Europea, que siempre suele tomar decisiones muy lentas, y por parte del gobierno español y por parte del gobierno autonómico, en que cualquier cuestión o variable que pueda haber, que tengamos la precaución de no hacer, por ejemplo, unas ayudas que estén sobredimensionadas, o bien intentar de alguna forma apoyar a empresas o a sectores en donde sean determinantes y sean su innovación sean determinantes para poder ser una competitividad importante por parte de la Unión Europea, en este caso de Castilla y León. Por tanto, no es solamente una variable, es el conjunto de muchas y también ver un poco y lo que puede pasar de aquí en un muy corto plazo de tiempo, que puede ser un mes. ¿Quién iba a decirnos hace una semana que íbamos a tener el problema de Israel con Irán? Eso está claro que eso ha cambiado totalmente las perspectivas. Decía un par de días, si no me equivoco, el presidente de ACA, un poco recuperando la pregunta al compañero, que todo el caos que hemos visto en el gobierno, el tema de las mordidas, de la incertidumbre que afectaba a la inversión. No sé si usted coincide con esa idea de que hay una repercusión de un poco de caos que puede haber en el Congreso de la economía. Puede afectar a dos variables. Puede afectar al consumo y la inversión. Estamos hablando de consumo por parte de los ciudadanos e inversión por parte de las empresas. Si existe inseguridad, si existe en un momento determinado un gobierno débil, evidentemente las empresas son muy cautas, tanto las empresas que vienen del exterior como las propias que tenemos dentro de España. La incertidumbre que puede causar un problema a nivel en estos momentos que está habiendo en el gobierno de España se tiene que resolver muy pronto porque eso crea mucha incertidumbre y esa incertidumbre hace parar inversiones. El ciudadano también es cierto que si considera que puede peligrar en un momento determinado o que puede haber un cambio de gobierno o que pueda peligrar su trabajo y su empleo, por tanto, es precavido y lo que hace es parar de alguna forma el consumo, que es el motor de la economía. Pero todo eso son sensaciones. Fíjense bien que no tienen por qué ser realidades. Una sensación o una preocupación puede hacer parar el consumo en un trimestre de los consumidores y, por tanto, las empresas pueden en un momento determinado tener pérdidas. Entonces, hay que ser muy responsables, con mucho sentido común y, evidentemente, muy serios a la hora de gestionar distintas actuaciones por parte de los gobiernos, en este caso, de la política, en este caso, y también de las propias empresas, o de la actuación, en este caso, de la Unión Europea a nivel económico y social, ¿no? Porque cualquier duda en los mercados financieros o cualquier duda en el consumidor puede hacer que la economía en un momento determinado vaya hacia atrás, se pare y puede haber un desempleo en un momento determinado y puede ser una bola que de alguna forma pueda traer un problema serio. No parece una sensación mía, pero últimamente parece que hay muchos pero no sé si de cara a las predicciones que hacen, casos como el de Azucarera, Daniel Jorge, bueno, están rehaciendo fútbol. No sé si a lo mejor la industria, que también es una de las cosas de la corona, a lo mejor una de las que sí se puede deslocalizar, puede estar un poco más en riesgo la situación, o tenéis la transacción en el estudio. Vamos a ver, nos encontramos en unos momentos de cambio muy importante. Mire, en la pandemia hizo un antes y un después.
Los fondos Next Generation no vinieron a solucionar la pandemia, vinieron a crear un nuevo orden económico a nivel de la Unión Europea y una potencia económica que se sustentara y que se proyectara a nivel internacional. Hay unas directrices en los fondos Next Generation medioambientales, de innovación, de digitalización, que hacen que las empresas tienen que cambiar sus filosofías de productivas y sus formas de ver las cosas. ¿De acuerdo? También tenemos en cuenta que los gustos de los consumidores a raíz de la pandemia, ponemos un antes y un después por poner una fecha, han cambiado. Y esos gustos y consumidores hacen que las empresas tengan que adaptarse no solamente al tema medioambiental, digitalización y tal, sino también a los propios gustos de los consumidores y tienen que adaptarse si quieren seguir vendiendo. Las empresas tienen que ir cambiando sus sistemas de producción, tienen que ir cambiando sus ventas en países de exportación y también del consumo nacional y, por tanto, tienen que adaptarse. Puede haber un ERTE en un momento determinado por esos cambios que tiene que haber de los sistemas productivos y los sistemas de comercialización. Y eso se tiene que hacer sí o sí porque si no te quedas parado. Y entonces, si te quedas parado al final, cuando llegan otras empresas de otras regiones, comunidades autónomas de otros países de la Unión Europea o de otros continentes, pues si no tienes esa capacidad de acción-reacción y de estar preparado, habiendo hecho ERTES o habiendo hecho cualquier cosa de las que se tienen que hacer los cambios de producción y los cambios de comercialización, pues al final desapareces. Y una empresa que desaparece ha cambiado completamente el sistema industrial de una región. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. El siguiente observatorio estará en la primera quincena de septiembre, de acuerdo, que hará referencia al segundo trimestre del año. Muchísimas gracias y, bueno, buen verano. ¿Vale?